Bueno, el tema que a continuación sigue en esta mesa de trabajo es cronistas oficiales de municipios con sitio Patrimonio Mundial. Y bueno, nos va a acompañar inicialmente el doctor Fernando Villegas Martínez, quien nos va a impartir el tema Tras las rutas de la fe, el Colegio de Propaganda FIDE de Guadalupe, Zacatecas. Y pues nos quedamos con él para que nos pida un fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias primero por la invitación y por abrirnos las puertas a este séptimo encuentro nacional de estudiosos del Camino Real de Tierra Adentro. El 1 de agosto del 2020 estaremos conmemorando el 10º aniversario de la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad del Camino Real de Tierra Adentro. Esta ruta, la más larga de América en la época del Virreinato y que unió a México con México, hoy Estados Unidos, fue reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año del 2010. Detrás de este expediente que sustentó la distinción hubo un arduo trabajo de 18 años de investigación llevado a cabo por un equipo ya por todos conocidos de hasta 200 investigadores y la voluntad de diversas instituciones. En ese sentido, tocan las instituciones municipales, estatales, federales, así como universidades y centros de investigación, la tarea de revalorizar las razones por las cuales nuestros municipios fueron incluidos en esta lista y, sin duda, la labor de difusión y conservación de estos sitios. En este sentido, toca al municipio de Guadalupe la tarea de ser partícipe de este esfuerzo de investigación, análisis y, sobre todo, difusión del Ex Colegio de Propaganda FIDE de Nuestra Señora de Guadalupe. Para ello, no únicamente es necesario dejarse llevar por aquellos aires románticos que, aprovechándose de algunas coyunturas, son capaces de crear un discurso que legitima algunas propuestas que no corresponden con una realidad histórica o modificaciones estructurales del inmueble, inclusive con la colocación de placas alusivas sin un sustento académico, o bien volcarse en ucronías, es decir, darse a la suposición. Para iniciar el análisis del ex colegio, se debe tener en cuenta la situación que la Iglesia Católica tiene en América en función de las prerrogativas del patronato regio, así como las disyuntivas que éste tenía sobre las órdenes religiosas, especialmente con la orden franciscana, lo cual nos permite tener una visión no tanto tan segmentada y focalizada del inmueble y de su función pragmática en el siglo XVIII y XIX, sino que nos permite tener una visión más atlántica de la función de este colegio en una visión un poco más general. En ese sentido, pues no es aquí el momento ni el lugar para exponer los orígenes de los franciscanos a inicios del siglo XIII, ni tampoco revisar detalladamente su estructura organizativa que nos permitiría diferenciar a los frailes menores conventuales, espirituales oscilantes, menores, también llamados reformados, menores capuchinos y los descalzos. Pero sí, vale la pena mencionar que desde la muerte de San Francisco existieron diferentes ramas del interior de la orden, que si bien partían de la misma paridad jurídica, el tipo de prácticas y la severidad con la que asumían los hábitos variaba desde aquel entonces. Es claro pues que la orden tuvo una importante presencia en Europa, especialmente en Italia, España y Portugal, y teniendo en cuenta la labor misional que la corona española había tenido en las Islas Canarias durante el siglo XV, así como los intentos de conversión de musulmanes o judíos, era obvio que desde esa experiencia sirviera como base para sistemar el proceso de evangelizador de las Indias. Ya desde 1483, la monarquía española había intervenido a favor de lo que los franciscanos fundaran casas e instituciones religiosas en las Canarias y en Granada. Después de las primeras expediciones de las Indias, la monarquía española estuvo comprometida con la Iglesia a evangelizar los territorios adquiridos y a cambio se otorgaron ciertas prerrogativas al rey a través del patronato regio. Estas concesiones fueron avaladas por el Papa. Inicialmente estuvieron circunscritos a la facultad que el monarca tenía para proponer candidatos a puestos eclesiásticos. A la par de los cañones también hizo estruendo la palabra de Dios, que después lo vamos a enfocar aquí. La situación cobró un cariz casi apocalíptico.
porque la evangelización de los naturales fue un proyecto que estuvo prácticamente ligado y vinculado durante todo el virreinato. Vemos todavía las misiones funcionando hasta el siglo XVIII y algunas todavía a principios del siglo XIX, siendo las órdenes religiosas las encargadas de emprender esfuerzos iniciales, siendo los franciscanos los primeros en llegar. Durante el pontificado de Gregorio XV, se intentó reivindicar para la Iglesia la tarea de dirigir y unificar, sobre todo la palabra clave, unificar la actividad misionera, quitándoles la pretensión o reivindicándolos del control del patronato y confiando a los misioneros, específicamente a algunas órdenes religiosas, focalizándolos en los franciscanos, una tarea exclusivamente misional, separándolo ahí de las características que tienen los seculares con los regulares. Con la bula del 22 de junio de 1622 fue instituida en este cáliz la Sagrada Congregación de Propaganda Fide. 5 años después nació el Colegio Urbano de Propaganda Fide. Para el caso americano, un primer intento de instalación de estos colegios fue elaborado por Fray Gregorio de Bolívar, franciscano con amplia experiencia misionera en el Perú, quien presentó un proyecto inicial para la nueva congregación, un proyecto de creación de seminarios o conventos cuyo personal se dedicase única y exclusivamente a la conversión de indígenas. Estuvo focalizado en las capitales del virreinato, este caso era de Perú y México. Pero la propuesta no prosperó. ¿Por qué? Porque tomaron con la política regalista española. Y no fue sino hasta 1679 cuando surgieron los primeros colegios de misiones de Baratojo en Portugal y Nuestra Señora de la Hoz en España, cuyos miembros orientaron a la predicación de los fieles. 3 años más tarde, en 1682, se recibió la aprobación pontificia para la instalación de dicho proyecto en América. Cuando surgió el convento en Querétaro, en 1863, no se preveía en un proyecto inicial la construcción y la erección de más centros, porque antes tenía que ocurrir 2 cosas. La primera era la elaboración de una legislación adecuada que permitiera evaluar un índice de impacto de estos colegios y, sobre todo, un tema muy discutido entre la corona, la orden franciscana y la sede pontificia, sobre todo ver la cosecha de los frutos tangibles derivados del nuevo plantel. Es decir, la construcción o erección de nuevos colegios estuvo subordinada a los resultados inmediatos que pudiesen tener esto en un corto plazo. Sin embargo, el provecho inicial fue enfocado en las misiones de indios gentiles, sobre todo en el sur de Nueva España, Guatemala y Costa Rica, y otros en el norte, aunque muy esporádicos, sobre Texas y Nuevo México. Entre 1692 y 1694, gracias a esta buena recepción que tuvieron las misiones populares de los padres Fray Antonio Margil de Jesús, Melchor López y Pablo Rebullida, la provincia franciscana de Guatemala cedió a los predicadores un pequeño convento, del cual estos hicieron su centro de operaciones. Una real cédula de 1700 convirtió dicha casa en el Colegio Apostólico de Cristo Crucificado, el segundo fundado en las Indias. La corona determinó, como lo vemos en su distribución, tanto en Querétaro, que dependía de provincia de Michoacán, como el caso de Guatemala, estuvo muy enfocado hacia los centros de mayor poblamiento de indígenas y no tanto a entender la dinámica tanto misional como poblacional, estos flujos migratorios que estaban desde el centro norte al norte de la Nueva España. Es por eso que en 1707, como una medida para el reforzamiento de los llamados ejércitos espirituales, su preocupante frontera norte, es decir, ya enfocarlos a un nivel misional y evangelizador diferente. Su fundación, también a cargo de Fray Antonio Margil de Jesús, fue una labor conjunta entre los colegios de Querétaro y Zacatecas, pues consiguieron poner aquí en pie un total de 18 fundaciones. Los hermanos de Guadalupe servirían más adelante en Nayarit. Y si bien sí existió y se ha visto un impacto reflejado en lo sustancial que fue los colegios en su misión misional evangelizadora, que sobre todo como centro de reforzamiento de este camino de tierra adentro, pues no aparece un plan maestro de desarrollo o de funcionamiento de estos 3 primeros colegios de Propaganda Fide, es en la primera y segunda década del siglo XVIII. Sin embargo, estos colegios
que tuvieron un impacto inicial bastante provechoso, fueron cambiando una dinámica, o más bien su vocación, a lo largo o en el transcurso del siglo XVIII y sobre todo en las primeras décadas del siglo XIX. Por ejemplo, algunas investigaciones o que hemos tratado de hacer, tanto en el Colegio de Jalisco, en la Universidad de Zacatecas y junto con sus instituciones, hemos tratado de entender cuáles fueron las condiciones que fueron cambiando la justificación simbólica y pragmática de los colegios de propaganda fide, que permite, pues, en el siglo XIX, tratar de establecer, bueno, que el Estado establece su dominio sobre estos colegios y, por lo tanto, que no conozcamos el inmueble en su totalidad. Uno de estos aspectos es el proceso regresivo de asimilación de la labor evangelizadora a finales del siglo XVIII en términos atlánticos. Es decir, se cuestiona la función pragmática de los colegios y en general de los seminarios y de las órdenes religiosas, que pasan de tener una función utilitarista, es decir, evangelizadora y con un fuerte impulso en sus comunidades, a pasar a una función de inutilidad. Es decir, se va conceptualizando que las órdenes ya no son tan necesarias y es mejor el reforzamiento del clero secular. Por lo tanto, el patronato regio se va ampliando su espectro para tratar de asimilar también a las órdenes religiosas. Y sobre todo esto va a tener impacto en los colegios y conventos por la secularización de los mismos. Es por eso que el proceso de degradación sobre las órdenes, focalizado en su capital raíz, que era ya muy señalado desde mediados del siglo XVIII, pues no inicia pues con el proceso independentista de la Nueva España ni del Perú o Nueva Granada, sino que fue arrastrado desde la época virreinal, especialmente a través de las pretensiones monárquicas que trataban de ampliar el espectro del patronato regio. Para muestra, en el caso de Zacatecas puede verse la secularización de los conventos de la frontera norte de México a finales del siglo XVIII, como el caso del convento de Sombrerete, que pasa a ser secularizado a finales del siglo XVIII, como parte de este proceso. Y bueno, en la época de la Reforma Liberal, pues más específicamente a través de la desamortización y nacionalización de bienes eclesiásticos, se protocoliza la situación que venía arrastrando desde el siglo XVIII. Es decir, hay una justificación de utilitarismo que permite al Estado no afectar los bienes que se consideran como necesarios para el culto, como templos, casas curales, seminarios y beneficencia en general, que básicamente es el clero secular. Y está focalizado entonces en los conventos, colegios de propaganda y demás bienes de las órdenes que fueron blanco tanto de liberales como de conservadores. En ese sentido, el colegio, que fue fundado en 1707, tiene su punto final en 1859, justamente con la nacionalización de bienes eclesiásticos. Y pasa algo muy paradigmático tanto con el convento que está en la ciudad de Zacatecas como en el de Guadalupe. ¿Por qué? Porque en el caso de Guadalupe, que sí está afectado desde 1859 y que la población misma de la villa sale a defender a los frailes para que no abandonen la ciudad, bueno, la villa, la población. Pero en el caso de Zacatecas, que uno de los primeros conventos de mediados del siglo XVI, no hay esa asimilación de la población hacia el convento. Tanto así que una vez que es abandonado, ni siquiera por su estado ruinoso hay una pretensión de asimilarlo, es decir, ni se desamortiza ni se nacionaliza. Como tanto así que en 1881 parte de la mitra, o las pretensiones de la mitra es restaurar el culto en el convento de San Francisco de los Zacatecas. Pero en el caso de Guadalupe, lo paradigmático es que no solamente es que les dejan administrar el templo, los dejan regresar. Y parte de estos esfuerzos de conservación por parte de la población, y sobre todo asimilada dentro de una dinámica religiosa que le da vida a un poblamiento como fue la Villa de Guadalupe, es la conservación de parte de su inmueble, que como podemos ver en este espacio, por ejemplo, de San Agustín, pues los espacios no fueron por sí mismos nacionalizados por completo. Para este caso, no hay una subasta pública que le permita al Estado hacerle a un particular la cesión de los derechos, que nos permite revisar el por qué ahora se conserva la mayoría del espacio del colegio, bueno, una parte importante del colegio, y que en el caso, por ejemplo, de San Francisco de Zacatecas, sí hay un particular que lo compra, la familia Perales, que todavía fue propietaria hasta 1986.
Entonces, parte de los esfuerzos que están haciendo por reivindicar la labor tanto del convento, bueno, del colegio, en su labor misional, en su labor estructural, es decir, lo que nos queda, y en su forma simbólica y pragmática, ha sido una revisión de cómo ha sido la constitución primero del Museo de Guadalupe y después el por qué se congrega ahí la biblioteca del Camino Real de Tierra Adentro, y de cómo otras propuestas de acercamiento a la población, ahora en términos de bajar el conocimiento que han hecho los especialistas, bajar a un público en general que sepa cuál fue la función primero del colegio en sus términos primarios, es decir, tratar de explicar el porqué de la existencia de un colegio de propaganda FIDE en Guadalupe y no en otras poblaciones, su función dentro de las rutas de la fe, que explica mucho la dinámica poblacional de esta parte del Estado, y sobre todo revisar el por qué después el proyecto no es que haya sido abandonado, sino que las políticas estatales y la segurización en este caso de la sociedad no permitió la existencia más allá de un determinado año de estos colegios, y de cómo podemos tratar de valorizar ese tipo de conocimiento primero a las instituciones encargadas de la preservación y conservación, y después a la población en general. Y un esfuerzo muy importante es justamente la celebración de este tipo de encuentros para que podamos revisar qué tipo de proyectos estamos haciendo en conjunto, tanto instituciones federales como municipales y estatales, y también los centros de investigación. Es por eso que agradezco la oportunidad que hemos tenido de tratar de exponer un poco las investigaciones que hemos llevado a cabo a través de estos aspectos, y mencionar que parte de estos esfuerzos se han ido concretizando en algunos intercambios que se han hecho con la provincia franciscana para que los archivos referentes al Colegio de Propaganda FIDE de Guadalupe sean, al menos en forma digital, los podamos tener aquí en Zacatecas, dado que pues, muchas de las investigaciones se han dado por reproducción de algunos de los cronistas franciscanos, pero no tenemos la oportunidad de revisar justamente cuál fue el impacto real de las misiones y las congregaciones y justamente del convento, porque no hemos tenido los documentos necesarios para hacerlo. Entonces creo que este 10º aniversario abre la pauta para que podamos hacer un esfuerzo combinado y poder gestionar este tipo de proyectos. Y no me queda más que agradecerles la oportunidad de compartir esta breve investigación, y pues muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, doctor. Bueno, dejamos las preguntas y respuestas al final del panel. Ahora le pedimos al arquitecto Isidro Aparicio Cruz el maestro David Castañeda Román, con el tema La Plaza de Armas de Sierra de Pinos en la lista del Patrimonio Mundial. Un aplauso, por favor. Gracias y muy buenas tardes a todos ustedes. Y gracias por acompañarnos aquí en este encuentro de los estudiosos del Camino Real de Tierra Adentro. El Centro Histórico de Pinos fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad en el 2010. También tenemos otro sitio que es una ex hacienda de San Nicolás de los Quijas, Escalante, a 20 kilómetros de Ojuelos. La investigación que traigo sobre este trabajo más o menos reza así, dice: el 12 de febrero de 1594, Joan López de Riego, alcalde mayor del pueblo y minas de San Luis de la Paz, comisionó a Antonio Rodríguez como su teniente para hacer el acto de posesión de lo que entonces era Sierra de Pinos, un mineral del cual, según Primo Feliciano Velázquez en su Historia de San Luis Potosí, existían registros de minas que datan del 18 de octubre de 1593. Ante el escribano Joan López de Castro, Joan López Payares, primer descubridor de estas minas, vecino y otros mineros de este real, se tomó posesión del lugar en el nombre de su majestad
y por la Nueva España y se le llamó Real de Nuestra Señora de la Concepción del Cusco y descubrimiento de minas de Sierra de Pinos. Esta fecha de fundación se festejó por primera vez con un acto cívico el 12 de febrero del 2001, a 407 años del acto que dio origen a lo que hoy es Pinos, durante la administración del presidente municipal, el profesor Juan Antonio Gómez López. Desde ese momento surgieron una gran cantidad de interrogantes sobre los documentos de la fundación de nuestro pueblo, la traza de la plaza principal y la gran cantidad de edificios que le integran, así que nos dimos a la tarea de investigar algunos datos sobre estas edificaciones. En el caso del Real Sierra de Pinos, al ser fundado por españoles, creemos que se trató de imponer un modelo de distribución espacial de cuadrícula, pero por tratarse de un real minero que en un municipio que en un inicio no pretendía ser otra cosa que un campamento para la extracción de minerales, esto no se consiguió completamente y la distribución del espacio urbano respondió más bien a las necesidades de los pobladores. En el urbanismo castellano e hispanoamericano, a las plazas principales se les denominó plazas mayores, aplicando durante la conquista de América para la fundación de ciudades de Nueva Plata. Se utilizó además la denominación de Plaza Mayor, la de Plaza de Armas, debido a la prevención de utilizarla como principal punto de reunión. De acuerdo al acto de posesión, la plaza principal de Pinos fue delimitada el 12 de febrero de 1594 por Antonio Rodríguez. Según las características propias de las ciudades fundadas por españoles, dicha plaza debía de tener forma rectangular y medir no menos de 200 pies, más o menos 60.96 metros de ancho y 300 de largo, 91.4 metros. Es posible que contara con una fuente o pozo en el centro para asegurar el suministro de agua a los vecinos. Los terrenos alrededor de estas se destinaban a los edificios públicos y religiosos, así como a la casa del fundador, sus amigos y parientes. Características que aún hoy podemos percibir en el centro histórico de Pinos. Es probable que los primeros dueños de las casas alrededor de la plaza fueron los fundadores del Real Minero, acaudalados o tal vez comerciantes. Durante el siglo XIX o quizá mucho antes existió una preocupación constante por parte de las autoridades y vecinos de esta ciudad por realizar mejoras en los espacios públicos. Existían tales deseos de progreso, como escribe el secretario A. Tejada en marzo de 1886, que bastaba con su iniciativa para que las señoras y señoritas de las principales familias de Pinos facilitaran los fondos necesarios para dichas mejoras. Tal es el caso de parajes públicos como la plaza principal, en los que plantaron árboles y plantas de ornato como truenos y fresnos, cuyos gastos de importante y conducción fueron erogados por vecinos de la localidad. En 1886 me parece importante señalar que en años posteriores, sin importar que Pinos carecía de lo más necesario, este aspecto nunca se descuidó. En octubre de 1889 se dio principio a la nivelación de la plaza principal,
misma que se terminó en 1892, debido al fuerte desnivel que existía en ella y los adornos que se planeaban colocar en el lugar. Esta planeación dio origen a la imagen que hoy en día tenemos de la plaza. Se trataba de hacer un embanquetado de ladrillo colado, bancas de fierro, 4 fuentes, el alumbrado respectivo y un jardín en el centro con un kiosco correspondiente. Para llevar a cabo esta mejora, la jefatura política buscó recurrir al patriotismo de los habitantes del partido para recolectar donativos, como en el caso del señor Zacarías Igueravide, que regaló 6 toros de la finca de Espíritu Santo para que se ayudara en la elaboración del kiosco, y solo recibió las más sinceras gracias por el desprendimiento y patriotismo con que tan bondadosamente se sirvió a hacer tan bondadoso donativo. Por lo que sabemos, según documentos del Archivo Histórico Municipal de Pinos, estas mejoras en la plaza se hicieron con donativos de los vecinos de esta ciudad, en conjunto con las autoridades municipales y a través de diversas actividades para recolectar fondos. Por ejemplo, en febrero y marzo de 1891 se realizaron 4 corridas de toros cuyas ganancias se dedicaron exclusivamente a los adornos de esta plaza. Así, en febrero de 1891 ya se había empedrado 1019 metros cuadrados. Al año siguiente se terminó el alumbrado de la plaza principal, se adquirieron las 4 fuentes y se colocaron 44 bancas de fierro. En 1894 se dio a la Junta Directiva de la Negociación Minera de Candelaria se diera 90 o 100 metros de tubo de desecho para la construcción del kiosco, que formaría parte del jardín principal. En 1895, por el aniversario del 5 de mayo y para solemnizar dicho evento, se inauguró el embanquetado del jardín y el nuevo alumbrado de la plaza principal, compuesta por 50 faroles del sistema Vergara, que se compraron en México, y finalmente, el 15 de septiembre de ese mismo año, se inauguró el kiosco. Como dato curioso, existe un documento en el archivo en la que se indica que los ciudadanos municipios que no asistieran a la inauguración del kiosco, para lo que fueron citados, quedarían multados con 2 pesos. Presuntamente se trataba de Dioquinto Arellano, Carlos Rosillo, Jesús Mena y Genaro de la Garza. La plaza principal de Pinos dispone de portales, medida de orden práctico, utilizado a lo largo del tiempo como locales para el comercio menor, para dar sombra a los ciudadanos en verano y para resguardarse del mal tiempo. El más antiguo de estos portales en Sierra de Pinos es el llamado Portal de las Palomas. El 9 de julio de 1794, don Joaquín de Vega y Quintana, a nombre de don Francisco de Santos González, vecino del Real Sierra de Pinos, pidió licencia para hacer unos portales a una casa propia de comercio en dicho real. Esta se encuentra situada en la plaza principal contigua a la parroquia. El 21 de julio del mismo año, el señor intendente interino de Zacatecas accedió a esta solicitud, ya que a su parecer, por sus proporciones, en nada desfiguraría el aspecto público y no solamente serviría de más ornato y hermosura a la plaza, sino también de muchísimo alivio
a los traficantes y comerciantes, porque hallándose establecidos en mayor comercio en esta parte y no haber en este lado resguardo alguno que defienda de las inclemencias del tiempo, sirviendo igualmente de beneficio a los arrieros entrantes para que tengan alojamiento, y las tortilleras y demás puesteras de vendimia por su ubicación de la que se habla en dicha información, podemos decir que se trata del actual Portal de las Palomas. Esta denominación se le adjudicó porque en su interior estuvo una tienda así llamada en 1889, propiedad de Florencio Santillán, pero en un anuncio que existe dice claramente que era el portal del señor Rafael Félix. Era común adjudicar la propiedad de esas construcciones al dueño de la finca, a la que estaban adheridos. Le sigue el antiguo portal de los Navarro, que hoy conocemos como Portal Juárez, y que junto con la casa situada en el ángulo noroeste de la plaza principal, le pertenecía a José Eusebio Navarro hasta 1907, quien había adquirido esa propiedad el 3 de junio de 1859. Y fue su voluntad donarlo al municipio. Dicha donación fue perfecta e irrevocable, con todas sus entradas y salidas, usos, costumbres, servidumbre y demás derechos, pero con la condición de que en ningún tiempo, por ningún motivo, se impidiera la luz, entradas, salidas y ventilaciones de las casas y tiendas allí encontradas. Lo presentaba aquí en esta parte de esta investigación en curso, y concluyo. Ahora me gustaría recalcar que los datos que presento de la fundación, nivelación, traza, reforestación, embellecimiento de la plaza principal, están fundamentados con documentos de nuestro propio Archivo Histórico de Pinos, Zacatecas. Gracias. Muchas gracias, maestro. A continuación, el maestro Óscar Ramírez Hernández con el tema La Hacienda del Carro, un latifundio atravesado por el Camino Real Tierra Adentro, Villa González Ortega. Damos un aplauso al maestro Óscar. Muy buenas tardes, agradecemos la oportunidad de estar aquí. Es la primera vez que me encuentro con gente tan conocedora de estos temas del Camino Real de Tierra Adentro. Quiero empezar mi participación con una reflexión. En estos días he estado aprendiendo bastantes cosas. Igual me he dado cuenta de la inquietud de muchos lugares que quedaron fuera de la declaratoria del 1 de agosto del 2010. Sé que muchos de estos sitios tienen todo el mérito para estar dentro y protegidos por esta situación que la UNESCO nos permitió, y por eso quiero con esta participación de alguna manera justificar por qué Villa González Ortega tiene una declaratoria de Patrimonio Mundial. Quiero platicarles que hace tiempo, buscando los límites del municipio de Villa González Ortega, me encontré con una referencia histórica que aludía a que la hacienda de Nuestra Señora de los Dolores del Carro había sido medida en el siglo XVIII por una autoridad, un juez de medidas de Guadalajara. Pues no fue sencillo encontrar el archivo y menos encontrar el documento. Cuando encontramos esos documentos nos sentimos muy emocionados, porque no solamente estaba dando noticia del deslindamiento de la hacienda del Carro en el año de 1761, sino que estaba dando los pormenores de los propietarios de esa hacienda
y la manera como se fue constituyendo desde el año de 1548, con la merced que se dio en el Real de Asientos a don Diego de Ibarra. Efectivamente, fueron sucediéndose muchos propietarios, entre ellos, por 3 generaciones, la familia de don Diego de Ibarra, doña Mariana de Ibarra, don Hipólito de Velasco e Ibarra, nieto de don Diego, quien fue el que vendió a don Juan Tosal de la Madrid y que tuvo posesión de esta hacienda. Es decir, estamos hablando que la hacienda del Carro surge en Asientos de Ibarra, que a partir de la serranía de Asientos de Ibarra se va extendiendo hacia el norte. Y también tenemos el dato de la fecha en que el fuerte de Ciénaga Grande fue otorgado a un particular en el año de 1591 a Francisco de Quesada, que seguramente lo vendió después a don Juan Tosal de la Madrid. Mi trabajo está relacionado con eso, tratar de justificar por qué Villa González Ortega tiene esa declaratoria y por qué decimos que la hacienda de Nuestra Señora de los Dolores del Carro fue atravesado por el Real Camino de Tierra Adentro. Las tierras donde se fundó la hacienda del Carro fueron parajes naturales, donde el guerrero Huachichín sobrevivía gracias a la caza y recolección. Después llegaron los conquistadores europeos y una vez descubiertos los yacimientos mineros que dieron origen a las minas de Zacatecas, se fueron poblando las tierras aledañas al Camino de la Plata, con ranchos y estancias agrícolas y ganaderas. Naturalmente que los primitivos habitantes indígenas no estaban dispuestos a verse despojados de estos territorios, y luego de la confrontación que se generó entre ellos y los colonizadores, y en particular con la incursión del capitán Pedro Ahumada Sámano en 1561, los huachichiles fueron desplazados de sus ancestrales lugares de caza, buscando resguardo en lugares más remotos, inaccesibles. Su refugio fueron las escarpadas montañas que conformaban las sierras Madre Occidental y Oriental. Muchos de ellos se fueron para evitar ser sometidos, dejando casi desierto de seres humanos un extenso territorio al que los colonizadores después llamaron el despoblado. El proceso de expansión colonizadora no se detuvo, tomando como punto de partida la fundación de Guadalajara y la conquista de la Nueva Galicia. Se fue incursionando lentamente hacia el norte, fundando reales de minas como Zacatecas, Pinos y Asientos. Paulatinamente se fueron colonizando las tierras aledañas para fundar poblaciones de regular importancia, como Santa María de los Lagos, las Reales Salinas de Peñón Blanco y la Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguascalientes. Hoy supimos que es de la Ascensión. Al tiempo que surgían otros pequeños ranchos y estancias para la crianza de ganados mayores y menores, algunos de ellos, al transcurso de los años, llegaron a convertirse en extensos latifundios, gracias a los favores y concesiones de la Audiencia de Guadalajara. Tal es el caso del territorio motivo de estudio, donde se fue formando la extensa y productiva hacienda, cuyo centro se estableció en donde hoy se encuentra Villa González Ortega, Zacatecas. Así fueron poblándose estas tierras y llegando personajes tan conocidos como Baltasar Temiño de Bañuelos, don Diego de Ibarra y el capitán Juan Tosal de la Madrid, forjadores de un enorme latifundio al que después se denominó Hacienda de Nuestra Señora de los Dolores del Carro. En particular, fue don Diego de Ibarra, uno de los 4 principales pobladores de las minas de Zacatecas, quien por derecho de conquista adquirió una buena cantidad de estas tierras en un proceso que inició en 1548, correspondiéndole ser el primer dueño del territorio donde después se fundaría la Hacienda del Carro. Prueba de que los primeros habitantes de la hacienda fueron chichimecas queda de manifiesto en los 2 asentamientos de defunción de la época en que la hacienda era propiedad del capitán Juan Bautista de Espínola. Dice lo siguiente: en la hacienda de los Carneros del capitán Juan de Espínola, en 25 días de marzo de 1669, murió un indio llamado Diego, sirviente de dicho capitán, refiriéndolo el doctor don José Camacho, capellán de dicho Espínola. Enterróse en esta parroquia de Aguascalientes
era soltero y para que conste lo firmé. Doctor Nicolás de Charriaga. En la hacienda del capitán Juan de Espínola, en 19 de marzo de 1669, murió un muchacho de nación chichimeca. Dijeron que estaba bautizado y confirmado, de edad de 10 o 11 años. Murió de repente, no se confesó ni recibió ningún sacramento. El registro quedó en Aguascalientes también. Inicialmente solo se conocía el paraje donde se construyó el casco principal de la hacienda, por el ojo de agua donde saciaban su sed los numerosos ganados y yeguas cimarronas, que se habían reproducido abundantemente en pocos años. Después, a fines del siglo XVII, cuando el nuevo propietario, capitán Felipe Alfonso de Sandoval, entró en composiciones con la corona española, recibió el 8 de marzo de 1698 un título de merced con nuevas propiedades, entre ellas el sitio llamado el Ojo de Agua del Carro. Esta fecha puede tomarse como la fundación de la actual Villa González Ortega. A partir de entonces, inició un proceso en que estas tierras fueron repoblándose, esta vez por indígenas, chichimecas, otomíes, purépechas y huastecos. ¿De qué manera podía evitarse que los pobladores nuevos fueran moviéndose por las tierras de la hacienda del Carro? Ellos llegaban y se enlistaban como pastores de ganados mayores y menores, al tiempo que negros y mulatos se mezclaban también entre la población, para dar origen con unos cuantos europeos a los habitantes mestizos actuales. Al paso de los años, se fueron sucediendo como propietarios de esta hacienda, aparte de los ya mencionados, los capitanes Juan de Espínola, José Payo de Cárdenas y Felipe Alfonso de Sandoval. A fines del siglo XVII, después de ellos, ocuparían su lugar como propietarios la familia de los condes de Medina y Torres y los fabulosos Moncada. Con la fundación del Rancho del Carro, a fines del siglo XVII, por el capitán Felipe Alfonso de Sandoval, poco a poco fueron llegando distintas personas para servir como pastores y vaqueros. La gran mayoría de ellos eran indígenas, mestizos y mulatos, procedentes de distintas partes del territorio conquistado. Entre sus primeros pobladores puede mencionarse la familia del mulato Juan de Espinosa, establecida en el antiguo fuerte de la Ciénaga Grande. El capitán Felipe Lozoya de Osornio, que fue uno de los primeros mayordomos, cuando el centro de la propiedad estaba establecida en el Agostadero Viejo, que es parte de la actual Villa García, Zacatecas. También Antonio Díaz de Sousa, primer mayordomo del Rancho del Carro, y los primeros miembros de familias que aún perduran en la comunidad de Villa González Ortega, como son la familia Mauricio, que vino del Bajío de Malagana, en el actual municipio de Ramos, San Luis Potosí, los Aguiña, originarios de la Huasteca Potosina, y la familia Hernández, descendiente de mulatos libres, que habitaban en la región, entre otras, solo por mencionar algunas de las más antiguas. No obstante, hubo un periodo previo a la fundación del asentamiento español en el paraje del Ojo de Agua del Carro, que debe mencionarse, pues desde años antes estaba establecido un rancho de ovejas en los cerros de San Miguel, y otro poblado importante ubicado en el Bajío de Malagana, de donde fueron removidos los peones y los pastores en el año de 1714. Tenían en el sitio recién elegido para construir la hacienda agua en abundancia, que brotaba de la tierra en forma natural, indispensable para la crianza de ganados mayores y menores. A partir de entonces, el Rancho del Carro se habitó de manera permanente. Luego, teniendo como punto de partida la construcción de pozos y atarjeas en las cercanías del Ojo de Agua del Carro, se levantó el primer casco de la hacienda, al lado poniente del arroyo que hoy conocemos como la Alameda. Al lado oriente del arroyo subsistía una pequeña mezquitera. De las primitivas construcciones, solo queda en pie parte de esas pilas, donde se daba de beber a los ganados, y una troje o bodega que desde hace años pertenece a la familia Mauricio. Voy pasando otros párrafos para evitar ser reiterativo
y cansar menos al auditorio. La máxima extensión territorial de esta hacienda se alcanzó a mediados del siglo XVIII, con una extensión similar a 231.418 hectáreas, con todos sus anexos: Pilotos, Ciénaga Grande, Agostadero, San Marcos, Santa María de los Ángeles y La Dulce Grande. El territorio donde se fue conformando esta enorme propiedad tuvo entonces su punto de partida en el descubrimiento llamado Asientos de Ibarra, a partir de la serranía donde quedó establecido el futuro Real de Asientos. En 1698, cuando un juez de medidas acudió a medir la hacienda del Carro, dijo que el lugar estaba poblado por campesinos, pero que si en algún momento llegaba a despoblarse, se guardaba su derecho a la hacienda del Carro. Es decir, se comprueba plenamente que Asientos era parte de esta hacienda. De esta manera se fue conformando la hacienda de Nuestra Señora de los Dolores del Carro. Aprovechando las mejores tierras, se fue extendiendo por todo el valle que se ubica al oriente de dicha serranía, hasta topar con la propiedad del peninsular don Pedro de Quijas Escalante, dueño de la hacienda de San José de Aguas del Lobo. Por el norte se adentraba por tierras cada vez más estériles, aprovechando los pocos manantiales existentes. Algunos de ellos llevaban el nombre de San Blas, Ojo de Agua de la Mula, Puerto de Juan Alberto, el Ojo de Agua de Noria de Ángeles, el Ojo de Agua del Zancudo y el Ojo de Agua del Carro. Al poniente se establecieron los límites con las haciendas de San Jacinto, las tierras de Ojo Caliente, propiedad de los Espino, y las haciendas de Trancoso y Cerros de Santiago. Dado que la propiedad del conquistador vasco, don Diego de Ibarra, era mucho más extensa, este territorio se fraccionó por la compra que hizo el capitán Juan Dosal de la Madrid a don Hipólito de Velasco Ibarra, marqués de Salinas, a las tierras aledañas de la Ciénaga Grande, extendiéndose por el norte hasta las serranías del Real de Ramos, donde el capitán Dosal tenía sus intereses mineros, y salvaguardando las tierras pertenecientes a las reales salinas del Peñón Blanco. El territorio de la hacienda fue incrementándose gracias a las mercedes de tierra que la audiencia de Guadalajara aprobaba en distintos momentos. Su máxima extensión ya se las hemos mencionado. El proceso de deslindamiento, que se promovió en el año 1961 por su propietaria, doña María Manuela de Torres, terminó un año después, cuando la señora aludida ya estaba muerta, y las tierras quedaron esparcidas dentro de las jurisdicciones políticas de Aguascalientes, Charcas y Sierra de Pinos. Actualmente esta propiedad correspondería a los municipios de Asientos, Aguascalientes, Villa García, Loreto, Noria de Ángeles, Villa González Ortega, General Pánfilo Natera y Villa de Cos del estado de Zacatecas, Ramos y Salinas de San Luis Potosí. Como verán ustedes, en esta explicación, la hacienda del Carro estaba atravesada por el real camino de la tierra adentro, y que si el ramal que partía del Cusillo tenía que ir a San Luis Potosí, por cualquier rumbo que se fuera, no dejaría de atravesar esta hacienda. Muchas gracias. Esta es mi participación. Muchas gracias, maestro Oscar. Muchas gracias. A continuación, le damos la bienvenida al maestro Daniel Marentes Martínez con el tema El Real de Ángeles en el Camino de la Plata, Noria de Ángeles. Bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, noches. Sean bienvenidos todos a esta nuestra hermosa ciudad capital. Noria de Ángeles y la Ruta de la Plata. ¡Tráeme una piedra grande! ¡Córrele!, me gritó el profesor Julio Ortiz Arechar por la ventana de su incansable Volkswagen Sedán 1975 color guinda, cuando circulaba a toda velocidad ascendiendo en dirección sur por la calle Niños Héroes de la cabecera municipal de Noria de Ángeles, Zacatecas. Aquel chavito de 10 años, hoy su servidor,
Con la sorpresa de aquella inesperada acción, corrió a la parte trasera de la Academia Comercial América, en cuya puerta estaba sentado, para buscar una roca adecuada a un objetivo que para él era completamente desconocido. Afortunadamente, la encontró fácil y rápidamente, y regresó a la banqueta de la cual había salido disparado tras aquella extraña petición. Se trataba de una hermosa tarde del mes de junio de 1985, cuando el ya mencionado e ilustre mentor, originario y vecino de la cabecera municipal de Loreto, había planeado una sesión de ensayo de bailes folclóricos con su grupo de danza infantil, perteneciente a la Escuela Primaria Felipe B. Berriozábal, institución de educación primaria de reciente creación y que carecía de un edificio propio, por lo que sus trabajos se desarrollaban en las instalaciones del histórico edificio de la Academia Comercial América, localizada en el costado poniente del templo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Ángeles, sobre esa calle, la calle Niños Héroes, que conecta el propio templo con el panteón municipal. ¡Chin!, gritó uno de mis amigos cuando se acercaba por la acera de enfrente, al tiempo que yo, con la piedra en las manos, llegué a la banqueta para solamente observar cómo aquel insigne bochito regresaba ahora en reversa, con la misma velocidad con la que hace unos momentos había pasado en la dirección contraria. Ahora sí, pude apreciar la cara de terror de mi maestro mientras llevaba fija la mirada en el pequeñito espejo retrovisor. Luego pasaron 5 segundos que bien parecieron una eternidad, hasta que ¡tas! El pequeño automóvil impactó en el costado del templo, casi por el acceso lateral, provocando incluso un breve levantamiento de las llantas delanteras. Para ese momento, ya varios de mis compañeros del grupo de danza se acercaban para tratar de auxiliar al maestro Julio, quien rápidamente bajó del vehículo para hacer primero la revisión de su auto, después de la pared del edificio y por último de sí mismo. Afortunadamente, solo el bochito fue el afectado, y no solo por el golpe, ya que, según el posterior relato del docente, se quedó sin frenos desde que tomó la pendiente que baja desde los cerros de Ángeles, a la altura de la compañía minera Real de Ángeles. Y como los nervios son traicioneros y no permiten pensar adecuadamente, él siguió por la ruta ya prevista hasta llegar a este desafortunado evento. Del templo y de aquel golpe, puedo referir que hablamos realmente de una joya arquitectónica, o bien específicamente de un diamante, porque aunado a su valor y hermosura, ha soportado estoicamente el paso del tiempo, de los elementos y de las vicisitudes que la cotidianidad de un pueblo minero le ha infringido en el día a día. El templo de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción de Ángeles, ubicado en la cabecera municipal de Nore de Ángeles, Zacatecas, fue construido en base primeramente a la sólida cimentación de la fe, trabajada por los religiosos franciscanos que se encontraban basificados en el convento de San Francisco en San Matías, Sierra de Pinos, desde donde se trasladaban en diferentes direcciones para aventurarse hacia el trabajo con la sociedad rural de los diferentes pueblos cercanos a este pueblo de Pinos. Por supuesto, la propia Ruta de la Plata los llevó primeramente en 1705 a la zona que de forma inicial ellos denominaron Ángeles, donde ya el capitán peninsular Alonso de Gómez había denunciado el 15 de enero de 1621 como suya, describiendo la existencia de un ojo de agua que daba origen a un arroyuelo que direccionaba hacia el poniente. El capitán Gómez nunca regresó al sitio reclamado, pero el constante paso de las caravanas por el tramo local del Camino Real de Tierra Adentro y el descubrimiento de minerales llevaron en 1704 al establecimiento de los primeros pobladores en las laderas de los cerros de Ángeles, denominando al lugar recién fundado como Real de Ángeles. Por supuesto que los metales son valiosos, pero más valioso aún es el líquido vital denominado agua. Y en este nuevo sitio ese elemento era carente y complicado, por lo que aquellos primeros pobladores, con el apoyo de cántaros de barro y el burro de madera, se trasladaban 2 kilómetros hacia el norte a aquel ojo de agua y arroyuelo para surtirse del preciado elemento. Actividad que se fue repitiendo cotidianamente hasta llegar a la determinación de mejor
por establecerse definitivamente en las cercanías de ese otro sitio, reconocido como la Noria, para luego aderezarse con el complemento de la denominación de aquella zona, adquiriendo el título definitivo de Noria de Ángeles. La impresionante labor de aquellos religiosos franciscanos no solo comprendió el aspecto religioso, sino también el informativo en relación al desarrollo conjunto de aquellos lugares. Dicha cuestión nos ha permitido constatar que el primer nacimiento registrado en Real de Ángeles se dio en el año de 1705, con el acta que así lo consigna y que se encuentra en el archivo parroquial de San Matías, Sierra de Pinos. De la misma forma, la construcción de espacios de fe se fue dando de manera lenta y progresiva, con la afortunada intervención y apoyo de diferentes sacerdotes en conjunción con los frailes franciscanos, hasta lograr la culminación de los 2 templos representativos de este municipio en el año de 1870. A partir de ese año, y gracias a la combinación que resultaba de detener la caravana en un lugar que ofrecía agua, provisiones y el recargarse de esperanza al encomendarse a la Purísima Concepción, Noria de Ángeles se estableció como un sitio que, aunque era principalmente de paso, significó un nuevo punto de apoyo en aquel difícil trayecto del enorme itinerario del Camino Real de tierra adentro. Y el templo, interesantísima muestra de la arquitectura religiosa, que combina sutilmente los estilos neoclásico y barroco, ha sabido resistir con gran aplomo los embates de las batallas revolucionarias, de las cristeras, así como el ataque diario que entre 1982 y 1996 se dio con los eventos de barrenación de la compañía minera Real de Ángeles. Un barreno diario que se acercaba a las magnitudes de 3.2 y 3.6 grados en la escala Richter, para constituirse hoy en nuestro beneplácito como uno de los 60 sitios patrimonio mundial inscritos ante la UNESCO. Bueno, también resistió el impresionante ataque de un bochazo. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a pasar a el periodo de preguntas y respuestas. No sé si alguien tenga alguna pregunta para los ponentes. Acá con Georgina y con Santos. El Camino Real de Tierra Adentro tiene varios caminos para tiempo de secas, tiempo de lluvias, etcétera, etcétera, y caminos que son a veces más cortos. Aquí el maestro David Castañeda es un experto en el camino que se denomina el Camino Mexicano, y este camino es un camino más directo hacia Pinos y hacia Zacatecas. Entonces, yo quisiera que si pudiera darnos alguna información sobre este camino mexicano, ya que él es una autoridad sobre el tema, por favor. Sí, el camino mexicano, encontramos, también soy encargado del archivo histórico ahí de Pinos. Entonces, tratando de arreglarlo, acomodarlo, clasificarlo, encontramos un documento de una demanda que hacen las personas de la comunidad de Agua Gorda de los Patos a otra comunidad que se llama El Rosario. Ahí fue donde empecé a caminar ese camino por la demanda que ellos hacían, que un agricultor empezó a sembrar parte del camino, porque el grueso del camino, señores, que conocemos allá, es lo largo de este edificio. Así está de largo. Fácil, uno va y el otro viene.
fácil. Entonces una persona empezó a sembrar y empezó a sembrar de la ex hacienda del Rosario, maestro. Todos los de Agua Gorda les dijeron, oye, pues estás mal, y lo fundamentaban con ciertos artículos de la ley que decía que teníamos que respetar, ¿verdad?, ese tipo de caminos. Entonces, ese camino yo les he invitado porque ya les he hablado y les he mostrado los documentos. Es un camino que tiene una arquitectura de puentecitos de este tamaño en ciertos arroyos. Arroyos que a lo mejor en aquel entonces la bajada de agua era muy fuerte. Y la arquitectura de ese puentecito no es como el que conocemos común y corriente. Esos puentecitos en su parte delantera donde recibe la corriente de agua tienen una arquitectura diferente, como que la desvían hacia otro lado. Creo yo que es para detener. Hay también empedrados, hay empedrados que todavía son visibles ahí. Hay aljibes, hay abrevaderos, hay leyendas. Me gustó mucho del doctor Burciaga, creo que fue el que inició, y yo ahí estaba viviendo todo lo que yo he caminado en ese tipo de caminos. Y pues acabo de encontrar otro, ¿verdad?, otro camino, pero este está al lado norte de Pinos. Supuestamente es el camino por donde caminó el presidente Juárez, de Salinas, Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo ya caminé un pedazo donde ya mandé fotografías al maestro Marcelo del empedrado y de un acueducto grandísimo que está ahí. Pero ese camino es el camino, ellos le llaman el camino de las diligencias, donde también hay leyendas, donde también hay empedrados. Pero, pues sí, junto con usted, pues me he dedicado a caminar estos caminos y que he invitado a algunos de ustedes también por ahí. Pues es más o menos, no muy grande el tema, pero pues son más grandes los caminos y en veces pasamos días caminándolos y no terminamos, pero sí existen, sí están. Gracias. Muchas gracias. A ver cómo nos invita a hacer una pregunta por ahí. ¿Qué más, licenciada? Bueno, yo tengo varias dudas para los ponentes. La primera, pues para Oscar. No me quedó claro cuando señalas que la hacienda del Carro pertenecía a Cientos de Ibarra o viceversa. Es un proceso largo, y cuando hablamos de la hacienda del Carro y nos referimos al momento en que nace, ni siquiera se llamaba Carro todavía. Estaríamos hablando, pues, en ese proceso de los sitios que se van titulando a nombre de don Diego de Ibarra y que después él legaliza en su mayorazgo, y que al paso del tiempo, al pasar de un propietario a otro, sigue siendo de la hacienda del Carro. El documento más importante es cuando llega el visitador en 1698 y dice que hay gambusinos y que por estar ellos ocupando ese espacio no pueden quitarlos de ahí. Entonces ese Real de Minas pues estaría separado de la hacienda del Carro, pero aclara que le reserva su derecho a la hacienda del Carro si en algún momento llega a despoblarse. Luego viene ya el segundo momento en que resurge Asientos con el minero, si no me equivoco, Agustín Mejía, que luego vende su derecho a don Benito Gaspar de la Rañaga, donde ocupa el sitio de Real de Asientos, empieza a trabajar las minas y de principio arrenda los 3 sitios de la Hacienda Grande para los trabajos que se requieren, para que los animales tengan un forraje donde subsistir, y así van transcurriendo los años. Realmente la Hacienda Grande no se recupera nunca para la Hacienda del Carro, pero todavía en 1698 así lo menciona. Lo pregunto por esto, porque yo he estado ahondando pues en la historia de Villa García, en cuanto a que ciertamente lleva ese mismo proceso, Diego de Ibarra, José Payo de Cárdenas y posteriormente Alfonso de Sandoval,
y de ahí, luego sus herederos que fueron Felipe Cayetano Medina y Sarabia, y luego como el cordón llega hasta un lugar que se llama Chupaderos, y de ahí para acá estaban los asentamientos de los Díaz de León, bueno, que fueron posteriores, pero desde ahí empiezan los asentamientos del camino hasta un sinfín de sitios, que bueno, esa sería una conferencia que yo diera, pero obviamente empieza el cordón desde ahí hasta un lugar que se llama La Habana, que es en Ojo Caliente, ¿verdad? Y eso mismo es lo que adquiere Juan Nepomuceno Moncada, Sí, sí. ¿verdad? Entonces ya pasa como una propiedad bastante grande pues un latifundio, de hecho, siendo parte, obviamente, la hacienda de los Dolores del Carro, ¿no? Así es. Se menciona que la Mojonera número 1, en ese proceso de deslindamiento del año 1761, pasó por el puerto del Águila y que estuvo colindando efectivamente con la propiedad de los marqueses de Ciénega de Mata y que pasó por una cañada que llaman de la Montezuma. Así es. Y por cierto que la Montezuma no era el nombre específico de la Montesa, era un sitio, era un cerrito que existía ahí. Entonces ese era el que se denominaba Moctezuma. Pero bueno, ya será un relato que ya les contaré. No era en sí el pueblo, era el cerrito que era el que dividía y se le denominaba Moctezuma. Obviamente hubo varios pleitos ahí con los Rincón Gallardo, no nada más con ellos, sino también con los Barragán de Aguascalientes, y a raíz de esa circunstancia los pleitos llegaron hasta España. Fue tan álgido que luego el oidor de la audiencia de la Nueva Galicia, Francisco Feijóo y Centellas, por el parentesco que tenía con los Rincón Gallardo, les regulariza las tierras, porque en realidad muchas de los Rincón Gallardo no eran sus tierras, ¿verdad? Y hasta donde sus ojos veía. Y obviamente el cordón la frontera que pusieron los Rincón Gallardo fue el asentamiento primero de los Barragán, les daban en arrendamiento la parte que era la Montesa, que el fuerte de las Bocas, seguiría hasta que los de los pruebe, que era el fuerte de las Bocas, y ahí era el fuerte, se fue, bueno, ya tuvo a varios dueños, lo compra Agustín Rincón, todavía lo señala, en sus libros lo señala Agustín Rincón, ¿sí? Que él adquiere el fuerte de las Bocas y hasta allí llega el cordón de ellos. Posteriormente, los Rincón Gallardo tienen ese pleito tremendo precisamente por esa delimitación, por esas medidas que hicieron, y mandan a la familia Díaz de León para que ellos sean la frontera. Y ahí fue la frontera hasta que ellos pierden las tierras por el reparto agrario. Bueno, cuando se dividen en haciendas, lo dividió el general José María Rincón Gallardo en haciendas, y obviamente la hacienda de los Campos que hizo Michos abuelo Pedro Díaz de León, exactamente. Así es. Él se trae todo lo que era de la hacienda de Bocas, que no era lo mismo el fuerte. Una cosa era la hacienda que estaba a unos kilómetros allí, más lejano, y otro era el fuerte, pero estaban en el mismo parte de la misma hacienda, y hace la hacienda de los Campos. Y ahí se hace el lindero de los mayorazgos de los Rincón Gallardo y de los Medina y Sarabia. Entonces, por eso se me hace muy interesante, quería despejar esa duda que me nació, ¿verdad? Gracias. Totalmente correcto. Gracias. Otra duda es con el profesor Castañeda. El mapa que presenta, primo, ahí cuando que señalas, es el donde se iba a fundar la Nueva Toledo, ¿cierto? Sí. En la parte de la goleta, que tiene parte Encinillas, y lo que fue la hacienda de San Nicolás de Quejas, ¿verdad? Esa era la otra fundación. La otra fundación. Sí, aquí yo hablé de una fundación del 12 de febrero de 1594, y hay otra refundación en 1603, con ese plano que se presentaba ahí. La goleta sí es un venero muy importante que está en la hacienda de San Nicolás. La hacienda de San Nicolás es un lugar donde hay mucha madera, mucha vegetación, mucha leña, todo eso que era también parte de lo que buscaban. Y lo pregunto porque resulta que don Juan Díaz de León, cuando él llega en 1590, le toca la parte que queda a un lado del templo,
que por cierto ellos ya no se mueven de ahí, se quedan en la parte de Encinitas y de ahí se van a la Montesa precisamente a resguardar el cordón, que eran los límites de las audiencias, pero no nomás los límites de las audiencias, sino también la parte del fuerte, que era el Camino Real, que el Camino Real les sirvió de límite de las audiencias y que ahora es el límite de los estados, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Así es. Muy bien. ¿Alguien más que desee hacer alguna otra pregunta? Aquí tenemos tiempo, ¿ve, licenciada? Ahora sí andamos bien de tiempo. ¿Alguien más que desee hacer otra? Bueno, para el maestro Castañeda, siempre he tenido la duda de ¿por qué pinos, maestro? Este nombre, creo yo que viene del primer nombre que se le da, Real de la Purísima Concepción del Cusco y descubrimiento de minas que llaman de Sierra de Pinos. Nosotros estamos al pie de una montaña que mide más de 3.000 metros sobre el nivel del mar y en ese cerro estaba poblado de pinos, En una época donde se termina el combustible para las minas, dan permiso de talar los árboles, dan permiso de cortarlos y utilizarlos como leña, ¿verdad?, para las minas, para la mina que se estaba ahí. En ese cerro, en la parte de atrás, nosotros nunca, o ustedes cuando nos visiten nunca lo van a ver, ahí está la sierra, todavía vive la sierra, todavía está ahí la sierra, todavía es un lugar protegido, ¿verdad?, porque es el lugar donde anida también el águila real, emblema de nuestro escudo nacional, pero ahí está un poquito más resguardado. Y la causa, pues, fue esa, ¿verdad?, que nada más se queda con ese nombre de pinos, sin haber, ya en este tiempo, pues ya no los vemos, ¿verdad?, esos árboles. Así es el detalle. Gracias. ¿Alguien más? Entonces, cedo el micrófono a la licenciada Georgina para... Bueno, pues muchísimas gracias a los cuatro. Desafortunadamente, bueno, Isidro no nos pudo acompañar, lo bueno es que está bien y que todo está bien, sí, pero muy agradecida y muy contentos todos por esas grandes exposiciones, grandes temas que, pues bueno, para nosotros son de gran relevancia, ¿verdad? Las imágenes hubieran sido increíbles de verlas, ¿no? Porque sí nos motivan mucho. Pues muy agradecidos por su presencia y compartir sus conocimientos. La verdad es que es un gusto, uno se recrea con tanto dato, a mí me parece casi imposible aprenderme tanto nombre, fechas, días, lugares, todo. Y por eso uno lo disfruta extremadamente mucho. Es como un sueño, estar repasando la historia y estar recreando siglos que se practican en 20 minutos. Muchas gracias por ese compartir, y además el maestro lo hace chusco, con un bochazo, ¿verdad? Qué bueno porque rompe el protocolo, ¿verdad? Me encantó. Vamos a tener los conocimientos, ya hemos leído el contenido. Ayúdame, licenciado, por favor. Al maestro David Castañeda. Sí, nos faltaron manos. El maestro David Castañeda, muchas gracias por su participación. A nombre del Gobierno del Estado y del Consejo de Estudiosos del Camino Real. Isidro, ¿no? Se lo entregamos, pues, por favor, que lo compartan al arqueólogo Isidro Aparicio.
maestro Oscar Ramírez Hernández, muchas gracias. Un gusto conocerlo, al maestro Daniel Marantes Martínez, y si se fijan, pues mucho material zacatecano, ¿verdad? Estamos conociendo. Al doctor Fernando Villegas Martínez, doctor muy joven, con mucha capacidad, admirable. Y al contador Eduardo Conte Villalobos. Muchas gracias. La foto, por favor. Los fotógrafos, ven lentos.